Hola, buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar de nuevo con ustedes en este ámbito. Empezamos la segunda jornada de estas jornadas de derecho ambiental organizadas por el Colegio de Abogados de Resistencia y por el Centro de Estudios Judiciales de la ciudad de Resistencia. A pesar de correr el riesgo de aburrirlos, voy a hacer un poquito de historia. Como decía en la jornada anterior, estas jornadas son el resultado del trabajo conjunto del Instituto de Derecho Ambiental y el Poder Judicial, el Centro de Estudios Judiciales, pero no son las primeras jornadas. Quería contarles, algunos se acordarán, que ya en el año 2017 hicimos las primeras jornadas de Derecho Ambiental en este mismo lugar, pero físicamente, o sea, en forma presencial, y lo pudimos hacer en el auditorio del Centro de Estudios Judiciales, que fue un encuentro muy gratificante, donde tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Pedro Casella y al doctor Aníbal Falvo, que vinieron a darnos su punto de vista sobre el derecho ambiental. Y también en el 2018 hicimos un seminario de derecho ambiental avanzado que duró 3 meses y que también fue una experiencia muy enriquecedora, donde pudimos hacer un estudio más en profundidad sobre algunos temas, sobre algunos fallos y sobre algunas otras cuestiones ambientales. Pero me quería remontar un poquito más atrás y haciendo memoria, también recuerdo que en el año 2001 pudimos hacer una jornada de daño ambiental que en esa ocasión la realizamos en la sede del Superior Tribunal de Justicia y en el auditorio central del Superior Tribunal de Justicia. Y me acuerdo que la organizamos con la querida doctora Amanda Kess, con quien tuve el honor de compartir largos años en la Cátedra de Derecho Privado. Y también con ella fundamos la Asociación de Estudios Superiores. Y en ese momento, en el 2001, organizamos una charla de daño ambiental y lo convocamos como primer disertante al doctor Jorge Mossetti Turraspe. Así que yo quiero hacer un homenaje formal en este momento nuestro, de todos nosotros, y calculo que todos sienten lo mismo que yo, por el fallecimiento del estimado doctor Jorge Mossetti Turraspe el mes pasado, que fue realmente un jurista de fuste para todos los argentinos y para todos los latinoamericanos. Yo creo que todos estudiamos, o casi todos estudiamos, de los textos y de las enseñanzas de Jorge Mossetti Turraspe, pero quiero rescatar en este momento la calidad humana de Mossetti Turraspe, porque realmente era un humanista, un jurista que hacía hincapié en la incidencia del derecho en la vida de las personas y los derechos de las personas. Porque yo creo que el derecho es una herramienta, es algo que nos sirve a los seres humanos para mejorar nuestra vida. Entonces, es una herramienta muy útil porque nos permite tener previsibilidad, garantía, mejorar la calidad de vida de las personas. Pero corremos cierto riesgo cuando esta herramienta se vuelve rígida, le agarra artrosis y uno se queda a veces en la formalidad de la ley o en los rigorismos sin atender a lo que pasa en la vida, lo que pasa, cuáles son los requerimientos de los nuevos tiempos. Por eso es que tenemos la necesidad los juristas de estudiar e investigar y ver cuáles son las necesidades de las personas. Sobre todo en estos tiempos donde los pilares fundamentales en los que se basaba el derecho están siendo cuestionados muy fuertemente. Conceptos tales como la autonomía de la voluntad, tales como la responsabilidad subjetiva, tales como de la idea de sujeto mismo, están siendo fuertemente cuestionadas por las ciencias cognitivas y las tecnologías disruptivas. Entonces, esto nos exige a nosotros salir del molde, salir del statu quo en el que habíamos aprendido el derecho y empezar a ver qué pasa en la sociedad, en la gente,
las nuevas medios de comunicación nos exigen que ampliemos la mirada, que estudiemos, que busquemos cuáles son los nuevos requerimientos. Y las viejas fórmulas, las viejas leyes, hay que ir reviéndolas constantemente, porque si no el resultado del derecho no va a ser mejorar la vida de las personas, sino aferrarnos a formas artríticas. Y bueno, esto me sirve para decir que nuestra disertante de hoy es justamente otra de las juristas que está profundamente comprometida con las necesidades de las personas, sobre todo con las necesidades de las personas de nuestra provincia. Para nosotros es un honor presentar a nuestra disertante de hoy, porque no solo la respetamos en cuanto a su formación jurídica, por su larga trayectoria y sus antecedentes que ella por humildad prefiere omitir, pero que nosotros reconocemos por su largo trabajo, sino además por el afecto que le tenemos quienes la conocemos, porque sabemos de que su vida es un testimonio de compromiso en el trabajo continuo con las organizaciones sociales y con todas aquellas organizaciones ambientales que están comprometidas con todos los problemas que generan daño ambiental o que generan algún perjuicio ambiental en nuestra provincia. Por eso es un honor para nosotros presentar a Nora Jiménez, a la doctora Nora Jiménez, que nos va a hablar sobre las garantías ambientales constitucionales, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, todos estos elementos que son y conceptos que son absolutamente imprescindibles en la cartera de un jurista actualizado. Así que termino presentando a los moderadores que nos van a acompañar, que son la doctora Evelyn Miño, directora del Instituto de Derecho Ambiental, y Germán Martínez, con quien los dejo para que haga la presentación de nuestra disertante. Adelante, Germán. Buenas tardes a todos. Brevemente voy a hacer un pequeño análisis de la carrera de la doctora. Actualmente ella es abogada, integrante y asesora legal de Conciencia Solidaria, quien es una asociación civil, la que es parte del colectivo de Somos Monte. Nos pidió la doctora que hagamos una breve referencia a lo que actualmente se está dedicando. Doctora, la escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les agradezco enormemente esta invitación porque es una oportunidad para estar entre mis pares. El Consejo de Abogados siempre tuvo una buena dotación, si se podía decir, de colegas que están interesados en la actualización o en tomar temas o materias que en cada momento es como que, como decía hoy Mariano, en cada periodo son las que por ahí uno tiene la necesidad de recordar, de escuchar de nuevo, aunque aparentemente son temas que están muy publicitados a través de link, de revistas jurídicas, de jurisprudencia. Entonces, por ahí la visión que yo les puedo ofrecer desde este lugar es no la visión, no el repetir la cantidad de normativas de todo tipo que puede haber en nuestro país, tampoco la última jurisprudencia o todo lo que tienen acceso cotidiano, sino una visión desde otro lugar, y que el otro lugar es haber pasado por todas esas situaciones que pueden tener que ver con una carrera laboral, pero que en este momento me coloca en el otro lugar, que es en el territorio, es en la frontera donde está el conflicto, y que obviamente lo vengo haciendo
considerándolo como un servicio de justicia y de poner al servicio de la gente todo esto que fui acumulando durante todos estos años, como dijo Mariano. De alguna forma mi experiencia siempre estuvo del otro lado del mostrador, y por eso agradezco al Consejo de Abogados la invitación, porque a mí me costó mucho pensarme como abogado, no me veía litigando. En realidad, no es que no me gusta, pero no me siento cómoda en el litigio en el que el abogado y la procuración tienen cotidianamente. Por eso, esta oportunidad de estar entre colegas es muy valiosa para mí. Así que a eso iba mi agradecimiento a todos, ¿no? Por otro lado, hay una visión del abogado de que los casos o que toman cada caso o cada expediente o cada carpeta, como se le dice en un estudio, y lo analizan en forma concreta y lo analizan como si fuera un microscopio, como dice Bibiloni, que es un gran administrativista y ambientalista. El abogado y el especialista también toma el caso y lo analiza minuciosamente y trata de ver qué normativa le puede aplicar ese caso. Se dice por ahí, no sé qué decir en forma despectiva o como un halago, que el abogado es como el zapatero, tiene el material y lo tiene el zapato y lo tiene que ubicar en un pie, no importa cómo le quede. Y en realidad yo creo que ese dicho que muchas veces corre o corría en mi época, porque por ahí estoy un poco desactualizada, tiene que ver con la metodología. O sea, a nosotros, al menos en la facultad, el método en que trabajamos con respecto al método jurídico tiene que ver con el deductivo de una norma general, abstracta. Tenemos que encontrar su aplicación al caso. Y después de pelear mucho con ese método, me di cuenta, justamente dentro de la experiencia dentro del derecho administrativo y siguiendo al doctor Gordillo en casi toda su carrera, en realidad nosotros como abogados, particularmente yo, aprendí mucho de tener el caso, de ver el caso y después buscar la norma. Obviamente no es el método que nos enseña y nos cuesta mucho cambiar un poco esa estructura que uno tiene de lo general a lo particular. Y en este caso, en la cuestión ambiental, es cuando más se ve el tema de ir al caso para después buscar la norma. Y esto tiene que ver con varios conceptos que me gustaría ir aclarando y que comienzan en el artículo o en el famoso artículo 41 de la Constitución, cuando habla de qué le corresponde a cada poder y dentro del sistema federal, a la nación y a las provincias. Y si bien también otra característica del abogado es hacer mucho hincapié en la semántica, hay cuestiones en las que uno tiene que reducir un poco el tema de la interpretación y estarse a pautas o a conceptos generales. En esto, sabemos que el artículo 41
hace una habilitación legislativa que no es jurisdiccional y determina que corresponde a la nación el dictado de leyes de presupuestos mínimos. No vamos a hablar de cuáles son las leyes de presupuestos mínimos o no, pero que en realidad tenemos que hacer hace como una separación genérica de lo que le corresponde dentro de esa habilitación legislativa a la nación. ¿Y por qué digo genérica o general? Porque a las provincias le corresponde completarlas, como dice el artículo. Y hay mucha discusión hasta dónde llegan los límites o no de esa completatividad o de esa generalidad. La realidad es que tenemos un sistema con una norma general o con normativas de carácter general, que reitero porque es importante, es una habilitación legislativa, no jurisdiccional, y una un complemento de las normas provinciales. Ahora, las provincias lo que no pueden hacer es apartarse de esas normas de presupuestos mínimos, ni tampoco modificarlas. Entonces, dentro de ese esquema es donde tenemos que ubicar toda esta cuestión de el tema de la gestión ambiental. Y para eso es necesario que veamos en este sistema y dentro de este sistema que tenemos, cómo se va acomodando la gestión ambiental del Estado y de las provincias. ¿Cómo es ese juego? En principio, tenemos que verlos desde tres perspectivas. Primero, ¿con qué intensidad actúa uno u otro? Segundo, ¿bajo qué formato actúan unos y otros? Y por último, una vez que podamos aclarar un poco, o al menos, no sé si aclarar, pero verlo desde ese lugar, en mérito a esa graduación que tenemos de la actividad ambiental en manos de nuestro sistema, ¿a qué poder le corresponde o se le puede adjudicar una responsabilidad por el daño ambiental? Y yo quiero dejar en claro que el tema de las tres perspectivas es lo que se ve cotidianamente. Por ejemplo, ¿en qué intensidad se ven estos juegos del artículo 41? Digo yo, a que los lleva el artículo 41. Y creo que lo primero es cuál es o cómo está formada la actividad ambiental. Sin entrar en una cuestión política, sabemos que es casi exclusivamente una actividad privada y que el Estado actúa como controlador. Dentro de ese juego, a ver, ¿qué papel tiene la provincia y qué papel tiene la nación? La nación dicta muchas normas ambientales y lo fundamenta en forma genérica porque las provincias no controlan. Entonces, ¿qué pasa? Las provincias entran
en una competencia para abajo de regular o controlar las cuestiones ambientales. Y ahí es donde empiezan los conflictos interjurisdiccionales, que también son muy conocidos entre provincias en la forma en que tiene que regular o en la forma que regula. Eso hace que dentro de nuestro esquema también tengamos un estado en el que por ahí hay autores no lo llaman poderes, pero sí que tienen determinadas funciones. La función legiferante principal cumple el Congreso de la Nación, la función administrativa como derecho público local lo cumplen las provincias y la función jurisdiccional también la cumplen las provincias a través de su sistema judicial. Entonces tenemos que es el Poder Ejecutivo, función administrativa por excelencia, el que al tener la gestión administrativa, ambiental y entre ellos el poder de policía, es el que tiene el poder de policía a través del control del cumplimiento de leyes ambientales. Por lo tanto, es el que en esa medida y dentro de ese esquema, dentro de lo teórico que puedo estar hablando, es el que asume o es el que se le debe adjudicar la responsabilidad en los casos de daño ambiental. Y justamente por eso, por hacer estos antecedentes o esta introducción previa, porque quiero ubicarme y ubicarlos dentro de qué marco se va a hablar del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva. Ahora, el tema, dijimos que con qué intensidad y establecimos esa estructura. ¿Con qué herramientas lo hacemos? Y las herramientas, como dijimos, son las leyes, tanto nacionales como las provinciales, que las provinciales tienen como función, o municipales, tienen como función principal la regulación de ese control. Ya a través de, como les dije, el poder de policía. El sistema está, uno no lo nota, pero lo piensa o siente, cuando habla o cuando estudia o cuando está dentro de un paradigma. Y dentro de este esquema tenemos que hablar de cuál es el paradigma ambiental. Y bueno, si fuera otro tipo de conversatorio, uno podría interactuar, pero nuestro paradigma actual es el del desarrollo sustentable, pero que a partir de fines del siglo XX aparecieron otros tipos de paradigmas, más que nada en Sudamérica, que tienen que ver con la ecología, el desarrollo ya no sustentable, sino sostenible, el Sumac Huayat, que es el buen vivir. Son paradigmas que surgieron en la América Latina porque también es la América Latina
o Sudamérica, la que más es el lugar de sacrificio de todos los daños ambientales cometidos. Entonces, depende del paradigma o el paradigma donde uno se para, es de donde puede hablar. También es necesario adelantar como introducción que existen dos posiciones de corrientes filosóficas que tienen que ver con lo mismo, el lugar donde nos paramos para hablar del ambiente. Y son el antropocentrismo y ecologismo. Nosotros, en la Argentina, nuestras leyes, en Sudamérica y dentro de Sudamérica, no en todos los países, nosotros estamos o legislamos o adoptamos el paradigma antropocentrista moderado, pero es antropocentrista. ¿Y qué quiere decir antropocentrista? ¿O a qué nos referimos? A que el ambiente va relacionado con la salud del ser humano. O sea, se ve el ambiente en la medida que puede dañar al ser humano. Y desde ese lugar no les voy a hablar. La otra posición filosófica, que es el ecocentrismo, el ambiente es el todo. Y todo lo que está a su alrededor somos parte de ese todo. Entonces, con esos conceptos, pasamos a ver por qué se dice que el ambiente, y de esto ya voy al derecho, y el derecho ambiental y la especialización de derecho ambiental es una parte y es interdisciplinaria. ¿Por qué interdisciplinaria? Yo en realidad pienso que más que interdisciplinaria es transdisciplinaria, porque recorre todo el espectro del derecho, no solo del derecho, sino de todas las disciplinas. Y eso tiene que ver también una gran diferencia con nuestra estructura académica de pensar el derecho. El ambiente no tiene tiempos ni tiene espacio. Nosotros a un caso lo fijamos en un tiempo y en un espacio. El ambiente no. Hay casos de contaminación ambiental que hace 17 años estamos litigando como Conciencia Solidaria. O sea, el tiempo, hay veces transcurre una generación hasta que ese conflicto ambiental se puede llegar a una sentencia, que son muchas de las que se ven en todo el mundo. Y el espacio, bueno, los mismos conflictos lo tenemos en todo el planeta. No hay un espacio determinado, sí hay comunidades con culturas diferentes. Y, a ver, el paradigma, la posición filosófica y todo esto que les hablé para ubicarlos un poco, también tiene que ver con el distinto, la posición paradigmática, no solo en lo que hablamos, sino también con respecto a la ciencia. Y esto es como para que transmitirles que si no cambiamos el paradigma, tanto filosófico como el de la ciencia, vamos a seguir hablando del ambiente, pero no lo vamos a transformar. Y dentro de lo paradigmático en las ciencias, en la epistemología, tenemos a Kuhn
que revolucionó las ciencias duras, las ciencias naturales, hizo un giro de 360 grados, pero también lo tenemos a Morín, que habla de un nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma es cultural. Entonces, a partir de todo esto es donde podríamos empezar a hablar del derecho ambiental, pero como conflicto ambiental. No sé si quieren hacer algunas preguntas, si están en el chat para Nora, venís perfecto, la gente está encantada con lo que venís contando porque realmente es muy actual y es una cuestión, si bien de fondo, esencial para entender dónde estamos parados, como vos decís. A mí me parece que el planteo de fondo que estás haciendo en cuanto al paradigma tiene un poco que ver en dónde ponemos el acento dentro de las 3 o 4 patas que tiene el derecho ambiental o el ambientalismo, porque tenemos la parte ecológica del ambientalismo, la parte social y la parte económica. Entonces, un poco por ahí, se me ocurre que lo que estás planteando va por ahí, ¿no es cierto? Esta idea del buen vivir, que calculo que tiene que ver con las últimas cumbres de ambientalismo en el mundo, donde está esta discusión de si el derecho ambiental debe, o el ambientalismo debe proteger al hombre como último o como primer valor, o si el hombre es uno de los valores más dentro de todo el universo. O sea que eso que nos estás contando es esencial, así que no sé si hay alguna pregunta, seguí porque estamos todos absortos con lo que nos estás contando y hay varias pautas de las que yo me sigo para decir esto, ¿no? En primer lugar, en ninguna corriente filosófica, ni creo que tampoco que tenga que ver con la religión o con algo, digan que el hombre es lo más importante en el planeta. Más, el planeta vivió y vivió muy bien o sobrevivió al hombre durante muchas eras. El hombre estuvo en las últimas etapas de esta nueva civilización y tampoco dentro de una concepción muy personal, tampoco es el más importante dentro de los demás reinos. Nosotros convivimos todos en un espacio común. Y desde ese lugar es que yo lo vi al derecho ambiental. En realidad, eso me gustaría comentarles. Yo descubrí el derecho ambiental hace unos años por 2 personas que marcaron esa necesidad de ver más allá. En primer lugar, el doctor Rolando Núñez, por haber introducido temas que tenían que ver con el conflicto ambiental, no solo de bosques y de tierra, sino a través de demandas específicas a la Cámara Contencioso Administrativa, cuando recién se creó, ¿no? Y en segundo lugar, la doctora Grillo, que fue la primer, creo que magistrada en el país, que derogó o consideró inconstitucional la ley de bosque por no haberse hecho la consulta a las comunidades originarias en el 2004. Y la Cámara Contenciosa en ese momento ratificó el fallo, lo convalidó. Esas 2 personas me hicieron ver más allá de lo que decía al principio. Estaban las leyes, estaban los ordenamientos territoriales, pero a lo mejor desde ese lugar mi mente se fue direccionando, porque 2 personas que
a ver, que son molestas, no digo por la doctora Grillo, pero que en su gestión de primera instancia era una juez que le molestaba a la gente. Le molestaba a la gente que estaba a lo mejor comprometida con estas cuestiones, ¿no es cierto? Y el hecho de investigar con profundidad estas dos cuestiones, estamos hablando del 2004, estamos en el 2021 y todavía el ordenamiento territorial que ya está vencido se sigue sin hacer participación efectiva. Van a ver todas las publicidades de que se están haciendo talleres de lo que la gente no entiende de qué se habla. Y le estoy diciendo a través de la misma gente que me dice, y que yo estuve en la extensión Castelli dando clase 11 años. Por lo tanto, mucha gente del interior de la zona de Castelli, todo el impenetrable, tengo una asidua comunicación a todo nivel. Entonces, era necesario que empiece hablando de esto, porque así como el tema ambiental es atemporáneo, estoy hablando de una sentencia del 2004, ratificada en el 2006, o convalidada o confirmada en el 2006, y todavía seguimos hablando de la participación ciudadana. No sé si me explico. Entonces, lo que acotaba Mariano no es tan viejo el tema del buen vivir. O sea, no es tan nuevo, perdón, el tema del buen vivir. Empezó en la primera conferencia de Río, allá en el 92. Pero eso también confirma lo que les digo de lo atemporal. ¿Cuánto tardó lo que se dijo en Río 92 a plasmarlo en el acuerdo de Escazú? ¿Cuánto pasó? Más tiempo todavía que la sentencia de que les hablé. Entonces, estamos hablando de cambio de paradigmas para transformarnos. No hay otra forma. Hablar del tema y decir más de lo mismo a mí no me servía. Por eso es que necesitaba aclarar todo esto, desde qué marco lo estamos hablando, o desde qué marco estoy posicionada como abogada ambientalista. Hablar ahora sería justamente desde ese contexto empezar el tema garantías constitucionales ambientales. Digo garantías constitucionales ambientales porque las garantías en general de todos los derechos plasmados en nuestra Constitución, en los distintos artículos, son protecciones que la Constitución da para el ejercicio de los derechos y también para poder reclamarlos judicialmente cuando estos fueran violados o conculcados. Derechos subjetivos, intereses legítimos, intereses colectivos, de incidencia colectiva. La principal garantía de nuestra Constitución, que vino a través de tratados internacionales, la tutela judicial exclusiva, la tutela judicial efectiva, tuvo su antecedente en considerar al derecho ambiental como un derecho humano. Y tampoco si no partimos de esa base del derecho ambiental como un derecho humano que requiere tutela judicial efectiva, tampoco podríamos transformarnos o mirar desde el otro lado o desde el otro paradigma, digamos. Tenemos un paradigma que está muy afirmado,
que es del desarrollo sustentable, y este otro que viene apenitas tratando de afianzarse. Pero para hablar de la tutela judicial efectiva, y dentro de esa estructura de poderes que hacen al sistema republicano, de distintas funciones dentro de esa estructura, y que hace también al sistema democrático, que tiene que ver con la participación ciudadana, la herramienta principal es el acceso a la justicia. O sea, nosotros tenemos que transitar una función que es la que constitucionalmente tiene la facultad de gestionar las cuestiones ambientales por habilitación de la Constitución, que son las provincias, regular el sistema ambiental y controlarlo, para recién pasar a la tutela judicial efectiva. Sin el acceso a la justicia va a depender de dos herramientas que son imprescindibles para poder acceder a la justicia. Y es el derecho a la información pública y el derecho a la información pública ambiental. Por un lado. Por el otro lado, o sea, un elemento es el derecho a la información. El segundo elemento es la educación ambiental. Y para eso tenemos dos normativas imprescindibles que nacen de acuerdos internacionales también. Todos allá en Río 92 y en todos los que demás se fueron firmando. El acuerdo de Escazú es lo último, lo que entró en vigencia por el depósito de la ratificación en abril, creo que tenían 90 días, pero nosotros tenemos desde la Ley General de Ambiente y las leyes de información pública y de información pública ambiental, como leyes de presupuestos mínimos, desde el año 2006, creo, en el que ponen en cabeza el Estado el deber y la obligación de informar. Y es importante tener en cuenta esto porque el deber de información tiene como cara de la otra moneda el sistema democrático, la publicación o la publicidad de los actos de gobierno. Y en realidad no se puede hacer nada dentro de la jurisdicción si no tenemos la información que nos tiene que dar la función administrativa del gobierno provincial o el gobierno nacional, en cualquier tema. La información para ser pública, o cuál es la información pública, es la que genera, es la que modifica, es la que gestiona el Estado, ya sea provincial, municipal o provincial. Esa información pública es de la comunidad, no es del Estado. Por lo tanto, no hay obstáculos de ningún tipo para que no sea dada ante el requerimiento. No hay o no tendría que haber problemas de legitimación. La puede pedir cualquier ciudadano. No es necesario que una ONG tenga una personería jurídica. A ver, hay fallos desde el 2010 con Alavi que flexibilizó todo lo que era legitimación para lo que sean derechos de incidencia colectiva
y derechos ambientales como están en el artículo 41. ¿Cómo se puede entender sin sentirse mal que hoy en día exijan como legitimación acreditar un interés legítimo para dar una información? Y no estoy hablando de hace mucho, estoy hablando del mes pasado. A ver, ¿a quién hay que capacitar? Y la ley Yolanda, que se adhirió el Poder Ejecutivo en la provincia cuando recién salió, se adhirió en forma inmediata. Y la ley Yolanda no obliga a los estados municipales, provinciales y a los entes autárquicos a capacitar. Pero, a ver, ¿en qué se va a capacitar? ¿En derecho ambiental? ¿En ver cómo se recolectan los residuos? O sea, en la gestión de la basura, en todo lo que sabemos que son los temas ambientales, a ver cómo son los currículum de los ministerios de educación para enseñar en las escuelas, o a los funcionarios que están en contacto o que tienen en sus manos la gestión ambiental. Entonces, sintetizo, para acceder a la justicia necesitamos un Estado que conozca cuáles son sus facultades y cuáles son sus obligaciones. El derecho ambiental tiene una relación estrechísima con el derecho administrativo. Y en el derecho administrativo tenemos procedimientos administrativos que son facultades regladas a cargo de la autoridad administrativa. No son discrecionales. Menos la van a ser discrecionales los temas ambientales. Por lo tanto, si en un procedimiento administrativo se pide una información, tiene que ser dentro de un plazo razonable. ¿Por qué? Porque no podemos ir a pedirle al juez de cualquier forma, aunque puede ser por amparo o por mora, todo lo demás que podemos seguir viendo, si no tenemos la información. Te pregunto, Nora, ¿cómo es tu experiencia, vos que estás tan comprometida con los reclamos por los desmontes y por la expoliación que se está haciendo al monte nativo? ¿Cómo es tu experiencia del acceso a la información ante los órganos de gobierno encargados de dar a conocer cuáles son las políticas que están instaurando y las autorizaciones, sobre todo con la vigencia de la ley Yolanda, que como vos decís fue ratificada por la provincia, y están obligados a informar incluso sin que uno lo pida, porque esa información tiene que estar en la página web con el nombre del funcionario responsable. Te pregunto, sí, ¿cómo es tu experiencia? ¿Vos crees que esto se está cumpliendo? No, la experiencia que tenemos en Somos Monte, de todos los profesionales que estamos trabajando y la gente que pone todo su ímpetu en todo esto, es que el derecho a la información no existe para la administración pública. La información completa, la información en tiempo oportuno, la información accesible. No decir con un correo electrónico está a su disposición en Casa de Gobierno, hay correo electrónico. ¿Cómo pueden notificar por correo electrónico algunas cuestiones ambientales y no la información que uno le pide? Más todavía, es muy deficitaria el tema de la información pública, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. Los pedidos de información que hicimos a nivel nacional tampoco se contestaron. Pero con respecto a la información a nivel provincial, llega a un punto en que se pide un expediente administrativo y lo que se otorga al poner a analizarse son hojas, folios, sacados de distintos expedientes administrativos por una razón. No es correlativo el folio, empiezan en el folio 8. O sea, es tanta la impunidad que uno ve desde la experiencia. A lo mejor otra persona no lo ve, pero para mí, desde toda mi experiencia laboral, académica, todo,
el expediente, lo más sagrado es el folio. Tiene que ser correlativo y si este Estado tiene que decir en una foja que se modificó el folio. Y eso también tiene que ver con el hecho de que muchos funcionarios públicos dicen que la información no se puede dar porque es reservada. No, no se puede decir que es reservada cuando uno la pide. La información reservada se le da el carácter de reservado cuando se la incorpora al expediente, no cuando alguno la pide por las dudas. Entonces, si el derecho administrativo, si el derecho ambiental o el procedimiento ambiental es netamente administrativo, se deben cumplir, pero a rajatabla, los principios del derecho administrativo, el de legalidad, el de juridicidad, que son cabeza de una función administrativa en cualquiera de las jurisdicciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pueden presentar en un juzgado un expediente administrativo o varios expedientes administrativos? O se pide un expediente administrativo que se supone que empieza con foja 1, con una nota de alguien, un pedido, lo que sea, y que empiece en la foja 8, y que de la foja 110 pase a la 180, y que haya un informe jurídico sin firma. Esto nos demuestra de alguna manera que lo que necesitamos no son leyes, sino que se cumplan con las leyes, ¿no? Porque leyes realmente están sancionadas. Totalmente, y esa fue nuestra posición como Somos Monte, pero a rajatabla, de la no modificación de la ley de bosque, como acá en el Chaco, territorio nacional durante mucho tiempo, con tierras fiscales de toda la vida, haya una ley, haya un ordenamiento territorial que está vencido del 2014. ¿Y van a cambiar la ley de bosque nacional de presupuestos mínimos si no se cumplió ni siquiera con la que está? Pero, a ver, yo no digo que no se la pueda cambiar, pero primero tenemos que ver cuáles son las fallas, por qué no se pudo hacer el ordenamiento, cuál fue el problema de no poder cumplir con esas leyes. ¿Fue la participación ciudadana? ¿Fue el tema técnico? Bueno, ya que lo planteás, el tema de la participación ciudadana es un tema absolutamente central en todo esto, porque hay dos o más tipos de participación ciudadana. Yo no sé si vos compartís conmigo. Hay una formal, donde se saca un edicto, se informa, va la gente y están 5 horas, donde hablan 60 personas y nadie escucha y algunos se van, y habría que preguntarse cuál es la eficacia de esa participación ciudadana formal como para decir, la dimos. Y otra realmente es hacer un trabajo a conciencia para poder saber qué es lo que piensan las comunidades que están afectadas por el acto que se investiga, porque como todos sabemos, uno de los principios centrales del ambientalismo es que no se puede tomar ninguna medida sin consultar a la gente que va a ser afectada por la medida, ¿no es cierto? Entonces, es decir, hacemos una audiencia pública para consultar a la gente 8 horas seguidas, donde todo el mundo, nadie escucha nada, o vamos a trabajar en serio. Ese sería también otro de los temas a discutir, ¿no? Y claro que eso tiene mucha relación con lo que vivimos nosotros, Mariano, cuando se hizo el Código Municipal, Ambiental Municipal. O sea, el tema de las reuniones, de hablar, de dar opiniones y de todo lo demás, no tiene sentido en la medida en que no haya una participación efectiva, pero aparte uno puede participar efectivamente y tienen que ser escuchados, y si no están de acuerdo con lo que dicen, por ejemplo, las organizaciones, tienen que decir por qué no están de acuerdo. No las puede sacar de encima, o sacárselas de encima y no decir nada y tomar decisiones. El derecho a la información tiene que ser previo a la toma de decisiones.
lo mismo que la participación. No quiere decir que tengan que aceptar lo que dicen, por ejemplo, en el caso de los consejos ambientales. No es vinculante, es cierto, y reconozco las facultades de la función administrativa en cualquier poder, función administrativa, que las facultades son amplias para la gestión. No tiene que estar encorsetado en lo que se opina, pero sí tienen que transcribir, fundamentar, motivar por qué no están de acuerdo. Porque la motivación, o sea, cualquier decreto, ordenanza o resolución de cualquier órgano tiene que estar motivado. Y la motivación en las cuestiones ambientales es decir que hubo información y que hubo participación. Y que a lo mejor no era ni de mérito ni de conveniencia hacer tal cosa, y está bien. Nadie va a impugnar una fundamentación en razones de mérito, oportunidad o conveniencia, pero la tienen que motivar. No se puede sacar un decreto sin participar o sin acreditar la participación. Tampoco sirve esa participación formal que vos decís, y que es la que se está haciendo a través del OTBN. Todo el mundo se pregunta por qué se fueron las organizaciones ambientalistas. Y digo yo, ¿alguna vez siguieron todo el proceso que se viene haciendo? Ya no digo desde ahora, desde el 2018-19. Estoy hablando ya desde el 2006, 2007, como les dije al principio. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, pero... Muy bien, muy bien. Vos seguí tranquila y nos avisás cuando querés hacer las preguntas o lo que te parezca. Ahora, por ejemplo, terminamos el tema del derecho a la información, a la participación ciudadana, que son elementales y que son procedimientos administrativos los dos. Los que vos decías antes eran, anteriormente eran, nosotros tenemos una ley de audiencias públicas, pero como esa ley no estaba reglamentada, el hecho de que hubiera un registro que estuvieron 200 personas sin decir lo que dijeron o lo que opinaron, ya les valía para convalidar ese recaudo. Pero no se hace el procedimiento ambiental total, no se hacen los estudios, no se hace la declaración de aprobación. O sea, hay partes de ese proceso ambiental que a lo mejor estaría bueno reglamentarlo dentro del derecho administrativo, porque como les digo, es función administrativa del Estado. Y como es derecho público local, es derecho, nuestro derecho, nuestra ley 1140, nos guste o no nos guste, y el derecho ambiental dentro de la estructura de todo lo que son los convenios internacionales. Ahora, para cerrar este paso por el derecho, por la función administrativa del Estado y la necesidad imprescindible de tener información, aparte de todas las leyes de obligación de información pública, de toda la normativa provincial y municipal, tenemos que el Acuerdo de Escazú significa una síntesis de lo que se debe hacer en todos estos años que, a pesar de tener las leyes que teníamos, no se hizo. Y para eso tenemos una ley Yolanda adherida a la provincia y tenemos la ley de educación ambiental. Son las dos cosas. La ley Yolanda, que tiene que ver con un aspecto del ambiente, el cambio climático, pero es específica para la capacitación de los funcionarios públicos. ¿Quién y en qué capacitan a los funcionarios públicos? Esa fue mi pregunta en casi todas las comisiones que intervenimos desde
Conciencia Solidaria como Somos Monte. Si nosotros podemos llegar con un procedimiento administrativo que sea legal, que se apliquen los principios de legalidad y de juridicidad, a un acto administrativo final, que puede ser un decreto, una resolución, recién ahí vamos a poder hablar del acceso a la justicia, porque estamos hablando de derecho administrativo. Tenemos dos herramientas. El mandamiento de ejecución, que es un amparo, es el amparo que está en la Constitución, y el amparo por mora, que no lo tenemos dentro de nuestra normativa positiva, pero que se usa. ¿Que se usa para qué? A ver, ¿es necesario que haya un amparo por mora para obligar a la función administrativa del Estado que conteste el pedido de informes? Les pregunto a todos mis colegas. ¿Es necesario que movamos la jurisdicción en tiempos de pandemia para que un juez le diga, señor funcionario, tiene que contestar ese informe y no lo conteste y no estén en las audiencias que conciliatoriamente los jueces suelen celebrar por el tema del pedido de informes? Bueno, primero tendríamos que pensar en este sentido, Nora, es si hay consecuencias para el funcionario que no contesta, porque no solo obligarlo a contestar a través de un amparo, sino cuáles son las... Porque ahí está el origen de la impunidad. Totalmente. Si yo sé que no cumplo y que si no cumplo lo único que voy a hacer es demorar hasta que el juzgado me obligue a cumplir, pero después no tengo consecuencias, tengo un sistema que genera impunidad, ¿no es cierto? Totalmente, y genera violencia. Esa es violencia institucional. Hay en un caso que tenemos que se le condenó a 30 al Estado provincial. Y se corrió vista al fiscal. La nueva ley, vos viste, la ley Yolanda, dice que el funcionario responsable debe poner su nombre en la información. Sí, y eso no se está cumpliendo. Pero saliéndome un poco de eso, quería volver a algo que dijiste recién, porque el mes pasado hicimos a través del colegio del Instituto de Derecho una capacitación para los funcionarios municipales, que por supuesto fue una hora, fue una charla, porque una capacitación en serio lleva más tiempo, pero hicimos la capacitación con el instituto explicando cuál es la extensión de la ley Yolanda y un poco el contexto. Pero la pregunta que me hago yo como capacitador es, ¿para qué sirve que yo capacite a los funcionarios intermedios si de la dirigencia no se establecen políticas efectivas que lleven adelante? Porque vos podés capacitar al funcionario, pero si no hay una toma de decisión que implemente políticas concretas para que los funcionarios puedan ejercer realmente el derecho y la obligación que tienen de cumplir con las medidas ambientales. O sea, es como complejo, te quiero decir. Yo me sentí en un momento, en un estado de impotencia, porque digo, voy a enseñar o voy a explicar un montón de cosas, pero si no las ponen en práctica, esto cae en saco roto, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo fundamental es que se instruya, que tienen la obligación de informar. Parece que ese es el punto álgido y que hace a la no transparencia de la gestión pública. Y también se olvidan en esto que tenemos una ley de ética pública en el que tiene principios de derechos administrativos que hacen a la transparencia de la gestión. Entonces, si tienen en claro los funcionarios de que es una obligación legal hacerlo y que la ley prevé sanciones, de informar con que se capacite en los distintos estados del derecho de información y no que digan no porque eso es reservado. ¿Y por qué es reservado? No dice en ningún lado por qué es reservado, que está en juego la seguridad pública. O que digan, previo a conceder la información, acredite
el interés especial. ¿Cómo? Eso es instruir al funcionario. Eso es instruir al funcionario en lo cotidiano. No es necesario hacerle un cuadernillo, sino explicarle en palabra cómo va a escribir esto hoy. Que tengo que acreditar primero el interés legítimo para acceder a esa información. Información ambiental. Eso es capacitación, Mariano, eso al funcionario, en todos los niveles, en todos los niveles. No sé si hay alguna pregunta. Eso, vamos a leer algunas preguntas, Germán. Sí, doctora, con respecto al diseño procesal que tenemos actualmente en la provincia, ¿usted cómo cree que impactaría una reforma tendiente a hacer valer el acuerdo de Escazú, digamos, tanto con respecto a la participación como al derecho a la información también, digamos? Yo creo que hablas del sistema judicial, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Nuestro sistema judicial está preparado para ese contexto, porque pasa lo siguiente, la única herramienta o la principal herramienta que prevé la Constitución es el amparo ambiental. Y sabemos que el amparo se puede presentar en cualquier jurisdicción, en cualquier, en cualquier juzgado. O sea que cualquier juzgado tendría que estar preparado porque todo el derecho a la información que yo les hablaba es en sede administrativa. El juzgado o el juez del amparo ambiental lo que va a hacer, y ahí entraría ya la parte jurisdiccional, que sería otra la cuestión de mucho debate y de por ahí, atento a todos los problemas de pandemia y de todo que tenemos, sería un poco más complicado hacerlo como reclamo. Lo ideal sería un foro ambiental. Sería lo ideal porque así como hay fueros especializados en que los jueces se capacitan en forma especial para eso, el foro ambiental sería muy bueno para el ambiente, porque nosotros tenemos que pensar que un amparo ambiental se puede presentar en cualquier juzgado civil y comercial, y que los juzgados civiles y comerciales están muy colmados de todo lo cotidiano que hace el abogado, todo lo que sea derecho común. Entonces, un tema ambiental que es complejo, como les dije al principio, y que no solo va a tener que leer un estatuto del menor o el Código Civil, sino un montón de legislación que va por todos lados, lo va a dejar para lo último. ¿Entienden? Por eso el fuero ambiental se está pidiendo en muchísimas, en muchas reuniones, en muchos congresos se está pidiendo, pero a lo mejor no podemos arreglar con entender que antes de ir al juzgado tenemos que haber pedido la información a la función administrativa, al Poder Ejecutivo. No cargarlo todo en el juez a través de los oficios, los informes, que no terminan nunca. Nosotros tenemos que llevar la información ambiental porque tienen la obligación de darnos a nosotros. No tenemos que usar un juez para que el Poder Ejecutivo nos dé una información. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Esa es la posición que tengo. Por eso a veces se tarda más, porque en la parte de la administración uno tarda mucho más, pero al menos pone en evidencia el incumplimiento de un poder del Estado. Uh-huh. Eso es importante, porque también tenemos la otra vía, la penal. Incumplimiento de deberes de funcionario público o desobediencia judicial. Nosotros tenemos herramientas como ciudadanos y también como... La misma Constitución del Chaco establece la responsabilidad del funcionario, ¿no es cierto? Totalmente. Y si bien eso es importante que lo hayan... Porque si bien el Chaco no se adhirió a la Ley Nacional de Responsabilidad,
del Estado, tenemos el artículo 76, que no necesita, o sea, estaría bueno, yo no creo que se puedan adherir, porque la ley nacional no implica al funcionario, solamente al Estado, lo excluye al funcionario. Entonces, para adherirse a esa ley, va a tener que reformar el 76. En realidad, sería mucho mejor para todos que no se reforme el 76, sino que se dicte una nueva ley que sea conforme la responsabilidad del Estado y del funcionario. Que eso sí, bueno, no esa ley nacional está para hacer un seminario en sí misma también, ¿no? Tiene bastantes críticas. Totalmente. Tengo entendido que la provincia de Mendoza dictó una ley de responsabilidad del Estado bastante buena en este sentido. Sí, por eso te digo que es necesario que las provincias lo hagan. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, la ley de responsabilidad del Estado, como a nivel nacional no se pueden adherir sin modificar la legislación, tienen que dictar una nueva ley. Y a nosotros no nos sirve la ley nacional. Y al haberlo sacado del Código Civil y Comercial, nos quedamos un poco en una laguna. Totalmente, y ese es un gran problema, no solo en el derecho de fondo, sino en el tema de la jurisdicción y competencia. Generalmente la responsabilidad del Estado iba al fuero civil y comercial. Pero ahora, ¿será que es lo mismo? ¿Será que es competencia contenciosa? Si la sacaron del Código Civil, porque antes se aplicaban normas del Código Civil. Y ahora, al derogarlas, todas las provincias que aplicaban normas del Código Civil, los famosos artículos 111, 112, 1111, 1100, están derogados, por lo tanto, ese apoyo del Código no se tiene. Pero creo que el 76 todavía permite responsabilizar al Estado y a sus funcionarios. En el anteproyecto de Código Civil había un capítulo de responsabilidad civil de los funcionarios públicos, que una vez que se lo derivó desde la comisión redactora, se lo derivó al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo Nacional en ese momento lo omitió y que, bueno, ya causa un gravamen, digamos, a la sociedad porque ya no hay una legislación específica, digamos. Claro, sí, así es. Por lo menos lo moderno que iba a ser esa redacción, esas redacciones, digamos, ya no están, digamos. Sí, no, y acá yo sé que hay 4 o 3 proyectos de leyes provinciales, pero que no se movieron en estos años. Claro, en mi opinión, no tendría que, a ver, en un ideal no tendría que llevar a que el justiciable inicie una acción, por ejemplo, penal contra el funcionario, porque ya en todo el trayecto del reclamo, justamente, ya el daño ambiental ya se produjo y tal vez hasta puede ser insalvable, digamos, irrecuperable, no se puede recomponer. Exactamente, como usted comentaba, que hay uno de sus casos que lleva 17 años, digamos, o sea, puntualmente habría que apuntar a que sea mucho más celero ese trámite de información, digamos. Así es. Y contestándote lo que dijiste, la justicia, a lo mejor por ahí también se podía proponer que a lo mejor no el fuero ambiental, pero sí una secretaría específica, ¿no? Que pueda analizar el tema, como hacen los juzgados federales que no tienen jurisdicción contenciosa, ¿no? Tienen un te hago una pregunta, Nora, que hace a cada uno de las personas asistentes. El doctor Peredo Aguirre nos dice, no sé si tenés conocimiento de esta causa, pero nos dice, en la causa Sotelo contra Municipalidad de Barranqueras, donde se juzga la responsabilidad civil de la municipalidad, el Superior Tribunal declaró la competencia de la Cámara Contencioso Administrativo en la materia. ¿Tenés algún conocimiento de esta causa?
No tengo conocimiento de la causa, pero no la leí, digamos, pero sí sé que que el superior estaba haciendo eso. No sé los fundamentos ni nada. Coincido totalmente que la competencia es contenciosa, sí, eso sí, pero no leí el fallo. Mira, acá hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con el derecho a la información, porque venimos hablando del derecho a la información de los actos administrativos del Poder Ejecutivo, pero Liliana Roldán nos pregunta, dice, buenas tardes, ¿las causas ambientales que se tramitan y resuelven en la Cámara Contenciosa Administrativa son de público acceso a la comunidad en el cumplimiento de acceso a la información? Nos pregunta si esto es efectivamente las causas judiciales de la Cámara. Por eso quise separar. El derecho a la información es de toda función administrativa, de cualquiera de los tres poderes, pero la función administrativa es el ámbito en el que rige. La función jurisdiccional, o sea, nosotros tenemos dentro del Poder Judicial una función administrativa y una función jurisdiccional. La función jurisdiccional tiene que ver con los jueces como titulares de cada organismo jurisdiccional. La función administrativa la tiene que dar el superior. Si requieren alguna información respecto a una causa, a lo mejor la tendrían que tramitar a través del superior tribunal y la superintendencia, porque en el Poder Judicial se separan las funciones específicas constitucionalmente, que es la jurisdicción, de la administrativa, que es la base del derecho a la información. Pero a mí se me ocurre que la pregunta un poco está dirigida a esto que habíamos hablado hoy, el acceso a la jurisdicción y de las acciones colectivas. Si las causas judiciales, si hay libertad de acceso a la información de la causa o hay que acreditar, de acuerdo a tu experiencia, algún tipo de interés, cómo es el trámite, cómo ves en ese sentido la publicidad del contenido de las causas ambientales. Eso es lo que estoy diciendo. Yo creo que no, cuando vos vas y pedís un expediente, no sé, para verlo, no necesitas acreditar un interés. Ahora, si vos querés tener, por ejemplo, una sentencia, la podés requerir al superior tribunal para que se dirija al juzgado, cualquiera sea, y diga que hay alguien que quiere esa información. Lo jurisdiccional está dentro del órgano, del órgano juzgado me refiero. Entonces, hay jueces que van a mostrar los expedientes y hay jueces que a lo mejor no. Pero como el derecho a la información está circunscripto a la actividad administrativa, el Poder Judicial tiene la función administrativa y se puede tramitar por ahí ese derecho a informar, porque los expedientes son públicos. Y todo lo que yo dije del derecho a la información, las leyes que son del derecho a la información ambiental están en cabeza del Ejecutivo, ya sea provincial, nacional o municipal. Estamos hablando de la función administrativa del Estado. Claro, y más sobre todo cuando se trata de un tema de incidencia colectiva, ¿no es cierto? Porque entonces tendría que garantizarse la participación dentro de un procedimiento, a la información de cómo está el proceso y eventual participación de la sociedad. Totalmente. Creo que hay juzgados, porque nosotros nos presentamos como amicus y como tercero en expedientes ya iniciados. Y obviamente que no nos exigieron una legitimación determinada y también nos ofrecieron los expedientes para intervenir en ese expediente. Eso es otra cosa. O por ejemplo el registro de las causas colectivas, que también... Bueno, yo no sé si existe eso, la verdad. ¿Vos sabés si existe un registro de causas colectivas? Yo sé que la Corte la lleva. Sí, la Corte sí, pero acá a nivel provincial. Acá no sé, pero también tendría que ser de acceso público esa información. Sí, totalmente. Eso sí, para eso está el registro. Ahora, la información de expedientes de incidencia colectiva, en el caso que, como vos decís, para intervenir y participar,
en los casos que tuvimos, no tuvimos problemas de que no nos den y no nos informen. Pero para entrar en el expediente, ser parte, ya sea como tercero o amicus de alguna de las partes, ¿no? Muy interesante, buenas tardes. No sé si les parece, también acá tengo otras dos preguntas de algunos ¿Sí? asistentes. Sí. Dice, desde los artículos 43 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, realizando un diálogo de fuentes con el Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo 41 del Código de la Constitución Nacional. ¿Existe una obligación de contraer un seguro por daño al medio ambiente? Artículo 22 de la ley. El seguro ambiental está en la Ley General de Ambientes. Hay una forma y están también en las leyes provinciales, o al menos en las dos, creo que en la ley, el Código Ambiental Municipal, se preveía el seguro ambiental, y también en un proyecto de ley ambiental provincial se prevé en realidad se puede introducir el sistema de seguro. Yo nunca lo analicé como para dar una opinión, pero sé que está. La única sanción que tienen las leyes ambientales son las multas, y que tienen un resultado muy tibio, en la medida en que las corporaciones, ya sea en cualquier lugar y de cualquier cosa, pagan las multas, pero siguen dañando el ambiente. Exactamente. O sea, otra pregunta dice, ¿cuál es su criterio cuando dice el artículo 22 de la ley 25.675 podrá integrar un fondo de restauración ambiental? Bueno, no es que podrá, eso se hace. Y les cuento un caso. Nosotros estuvimos en todo el proceso de instalación de Diositex en Formosa, en todo. Desde que se abrió a la audiencia pública para el debate del estudio de impacto ambiental, hasta la resolución de declaración de aprobación de estudio de impacto ambiental. Y en ese caso, que es bastante complejo y paradigmático por la zona, el problema era que Diositec estaba en Córdoba y había contaminado totalmente los suelos, y a través de una sentencia se le obligó a salir de Córdoba, pero a remediar la contaminación que se hizo. Ese es el artículo que creo que habla de remediación para restaurar los lugares dañados. En ese caso es de terror, como muchas cosas que vemos. El Banco Mundial puso la plata para remediar, obviamente que no se la usó para eso. Y los residuos nucleares están todavía en la antigua planta de Diositex. Otro artículo que prevé la ley y que nunca se cumple. Y no estoy diciendo por una información leída, sino porque lo revisamos cuando fuimos a Formosa a presentarlos en la audiencia pública. Seguimos todo el proceso, por qué lo sacaron a Diositec de Córdoba, y todo el proceso de remediación. La mitad de los residuos llevaron a Ezeiza. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de que las aguas están contaminadas en los barrios de Ezeiza, justamente porque ahí iban todos los residuos nucleares de Córdoba, de Diositec. Hubo un caso en el que se condenó al Estado municipal por la contaminación del agua corriente en la zona de Ezeiza, donde estaba una especie de basurero nuclear. Perfecto, Nora, muy interesante, la verdad. Y hay otra pregunta respecto a lo que estaban justamente hablando ustedes. Dice, ¿las causas ambientales que se tramitan y resuelven en la Cámara Contencioso Administrativa son de público acceso a la comunidad en cumplimiento del acceso a la información?
Sí, reitero. El tema dentro de la jurisdicción es una cuestión jurisdiccional, es un expediente judicial, no es lo mismo que el acceso a sede administrativa, pero se puede conseguir a través del Superior Tribunal, que el Superior Tribunal y la Secretaría de Superintendencia es la que cumple la función administrativa. Entonces se pide, y desde el Superior Tribunal el presidente pide al juez que se le exhiba. Tiene otro trámite porque son distintos poderes, digamos. Perfecto. Hasta acá creo que ya tenemos todas las respuestas a las preguntas, digamos, ya las tuvimos. Y bueno, y estamos ya promediando la hora, así que, excepto chicos que quieran preguntar algo más. Todo nuestro agradecimiento, Nora. Fue un gusto y un placer escucharte. Esperamos que te hayas sentido cómoda. Sí, totalmente. Para nosotros fue muy importante tu aporte y todo tu conocimiento. Yo creo que va a volcar el interés en la gente que nos escuchó para que siga estudiando estos temas y participando. Así que, bueno. También quiero Mariano, decirles, dentro de la institución, del colegio, del consejo, que estoy disponible o me ofrezco a cualquier consulta que quieran hacer todos los asociados. Les pueden dar mi mail o mi celular, lo que necesiten. Estoy a disposición de estas consultas que por ahí vienen de preguntas y que a lo mejor les aclara en una charla un panorama que suele ser complejo. Bueno, muchísimas gracias y también que recíprocamente de parte nuestra a tu disposición para lo que podamos colaborar en tu actividad ambiental. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora. A todos los oyentes. Nos despedimos hasta el jueves que viene, donde tenemos el cierre de la jornada con la exposición que va a hacer la doctora Iride Isabel Grillo. Así que muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.